el valor de X de una normal. Vamos a mirar primero el ejercicio número 36. Dice así: los empleados en Cooper Price trabajan en promedio la bobadita de 55.8 horas por semana, o sea que trabajan, se supone que 7 horas más del promedio, con una desviación estándar de 9.8 horas. Los ascensos son más probables para los empleados que están dentro del 10% de los que pasan más tiempo trabajando. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cuánto debe trabajar usted para mejorar sus oportunidades de ascenso? Miren que ahí en la pregunta no nos están solicitando probabilidades. Nos están diciendo cuántas horas tiene que trabajar. Y entonces nos están preguntando el valor de X. Mientras yo copio, vamos a volverlo a leer con detenimiento, porque recuerde que el primer paso, ¿cuál es el primer paso? Ubicar la X. Bien, saquemos los datos que nos otorga el ejercicio. ¿Cuántas horas trabajan en promedio? 55.8 horas. ¿Con qué desviación? 9.8 horas. Entonces ahora sí vamos a leer con detenimiento la pregunta. Dice: los ascensos son más probables para los empleados que están dentro del 10% de los que pasan más tiempo trabajando. ¿Cuánto debe trabajar usted para mejorar sus oportunidades de ascenso? Bien, siempre grafiquemos la normal para que nos ayude a ubicar la X. Ahora, la pregunta para ustedes: ¿quién se atreve? ¿A qué lado está la X? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿Y por qué? ¿Quién se lanza al estrellato? Profe, yo digo que a la derecha, ¿Por qué? porque tiene que estar por encima del promedio. ¿Por qué dices eso? Porque, pues, para los que trabajan más, es para los que tienen más oportunidad de ascenso. Muy bien. Le diste al clavo y esa era, por eso te preguntaba el por qué, porque si tenés claro el por qué, tenés claro por qué lo ubicaste. Bien, no se engañen por los porcentajes. Porque hay gente que se va por el porcentaje. Entonces dice, 10%. Es que la normal, los primeros 50% están antes de la media y el otro 50% está después de la media. Entonces a veces se engañan por el porcentaje. Aquí no, el porcentaje no indica nada. Indica son las palabras de la pregunta. Como dice, son los que pasan más tiempo. Obviamente los que pasan más tiempo están por encima del promedio. ¿Qué nos están diciendo esto? Ojo, necesitamos encontrar un valor X y el 10% es a este lado. Son el 10% de los que más trabajan. Entonces este es el 10% de los que más tiempo trabajan. Y nos están preguntando por este valor de X. ¿Cuánto pasan como mínimo? Porque ese sería el valor mínimo de los que trabajan más del 10%. Paso 1. Ya ubicamos la X. X ubicada, chuleada. Paso 2. ¿Con qué valor de Z de alfa vamos a trabajar?
¿Quién me dice eso? ¿Quién se lanza al estrellato? ¿Con qué valor de Z alfa vamos a trabajar? ¿Quién me dice? Profe, no sé si estoy seguro, pero 0.5580. Punto 5580. ¿Y dónde sacas eso? Pues de la M, pues de mu. No, eso no tiene nada que ver ahí. Okay. Ese dato lo vamos a utilizar para alimentar el valor de mu en el cálculo de la X, como lo mismo la desviación. No estoy Pero ese seguro. dato El del 90. no es. ¿Quién lo dijo 90? Yo, Day Alexander. ¿Y por qué? Porque está por debajo de la... Exactamente. Esa era la clave, joven, que hay que responder. El valor, dijimos, hicimos aclaración, siempre se trabaja con el porcentaje debajo de la X. Entonces no se les olvide ese pequeño detalle. Siempre se trabaja con el valor, con el porcentaje debajo de la X. O sea que en este caso es del 90%. O sea que tenemos que trabajar con Z de punto 90. Muy bien. Ese era para recordar ese pequeño detalle que a la gente se le olvida. Muy bien, vamos a utilizar el recurso de nuestro archivo de Excel. El archivo de Excel, recuerden que simplemente tenemos que ingresar, en este caso, ¿cuántas horas trabajan en promedio? 55.8. ¿Cuál es la desviación? 9.8 horas. Y lo que nos están preguntando acá, en otras palabras, sería el percentil 90. Entonces, ponemos punto 90 acá y acá nos dan las horas. Las horas redondeadas. Gracias a que Excel tiene esta función, podemos hacer ese cálculo. Acá se trabaja con la función, la distribución normal inversa. Entonces nos está diciendo que sería en horas redondeadas, porque recuerden que esto está redondeado, lo podemos trabajar con un decimal. Serían 68.4 horas. Entonces ya tenemos la respuesta. 68.4 horas. Entonces la respuesta acá sería 68.4 horas. Mucho tiempo. Entonces, si usted quiere ganarse el ascenso, así son las compañías americanas, y este es creo que es una firma de auditorías, si no estoy mal, o por lo menos había una, ellas cambian mucho los nombres, ellos se mantienen cambiando de nombres. Entonces, imaginen que para usted ganarse el ascenso, para tener mayores posibilidades, tiene que trabajar como mínimo 68.4 horas a la semana. ¿Sí? Muy bien. Según el ejercicio, esas son las horas. Listo, muy bien. Chicos, van a escoger entre el 54 y el 56. ¿Cuál quiere que hagamos? Doña Luisa, ¿cuál quiere que hagamos? ¿54 o 56? El 54. El 54. Le vamos a dar el honor pues para que escoja pues el ejercicio por todos los compañeros, ya que estaban como pensando mucho. Vamos a ver el 54 que nos trae. Este es el documento que les voy a mandar para que ustedes revisen y tengan preparados los ejercicios que vamos a hacer en el taller del viernes.
O sea, un taller de repaso. Aprovechen para inquietudes y aprovechen. 54. Dice así. Los costos de producción mensual en una imprenta de Toledo. No nos dice si Toledo, Nueva York o Toledo, España. Pues por dólares debe ser Nueva York, Toledo, Nueva York. Los costos de producción mensual en una imprenta de Toledo son de $410 en promedio, con una desviación estándar de $87. El gerente promete al propietario de la tienda mantener los costos por debajo de $300 este mes. Si los costos están distribuidos normalmente, el propietario puede creerle al gerente. B. El 95.15% de los costos, ¿qué valor tendría como máximo o tope? Y el 2.5% de los costos más altos, ¿qué valor tendrían como mínimo o tope? Bien, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? Ojo, que a veces nos acostumbramos a que en el ejercicio creemos que todas las preguntas tienen que ser con valores X. No. En este ejercicio hay probabilidades y valores X. Veamos y lo vamos a responder todo el ejercicio. Listo. Yo estoy seguro de copiar los datos. Vamos a copiar los datos y lo vamos a llevar al tablero. ¡Epa! Bien. ¿Qué sacamos en resumen al principio? Primero, los datos resumen del problema. ¿Cuál es el promedio de los costos? $410. $410. ¿Cuál es la desviación? $87. El gerente promete al propietario de la tienda mantener los costos por debajo de $300 este mes. Nos dicen, si los costos están distribuidos normalmente, el propietario podrá creerle al gerente. En esa pregunta A, tenemos que calcular la probabilidad de que los costos están por debajo de $300. Veamos qué probabilidad tiene esa situación que está planteando el propietario, el gerente, perdón. Muy bien. Vamos a calcular la probabilidad con la ayuda. Espere, yo anoto aquí los datos. 410 y 87. Vamos a calcular la probabilidad con la ayuda del archivo de Excel. Acordémonos, con la ayuda del archivo de Excel, ¿dónde buscamos las probabilidades? Las probabilidades, acuérdense que no se buscan ahí en el valor de Z, se buscan es acá. Ingresemos. ¿Cuál es el promedio de costos? Nos dice que 410. ¿Cuánto nos dice la desviación? 87. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que nos gastemos o que los costos no superen los $300. Esa probabilidad apenas es del 10.30%. Esa sería la respuesta, 10.30%. Ahora, con esa respuesta,
vamos a decirle punto 10, punto ¿qué? 30. 10.30%. Entonces la pregunta es, ¿se le puede creer al gerente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se le cree al gerente o no? A ver quién se le ocurre. ¿Se le cree al gerente? Justifique. A ver quién se lanza al estrellato. ¿Ustedes qué dicen? Chicos, ¿le creemos al gerente o no? Miren una cosa, muchachos. Nos está diciendo que apenas tiene una probabilidad del 10.30% de cumplir la promesa. La promesa de que los costos no van a superar los $300. ¿Qué probabilidad tiene de incumplir? ¿Cuál sería la probabilidad de incumplir acá? El complemento. Entonces él tiene nada menos que el 89.70% de incumplir la promesa. Entonces uno ve que es muy remoto, tiene muy poca probabilidad de cumplir versus de incumplir. Entonces, como esta probabilidad es tan pequeña versus la de incumplir, acá uno se inclina más a no creerle al gerente. Las probabilidades las tiene en su contra. ¿Sí? Esa es la primera pregunta, la pregunta A. Entonces miren que el cálculo de las probabilidades no es por calcular las probabilidades, sino para saber si nos están cañando o no nos están cañando, si nos están diciendo algo que es probable de cumplir versus a incumplir. En este caso, eso de que los costos sean menores de $300 tiene muy poca probabilidad de cumplir. Tienen más probabilidad de que incumplan. Entonces, por eso no somos amigos de creerle al gerente. Ahora vamos para la parte B. Ahora sí, el tema nuevo. ¿Qué nos dice la parte B? El 95% de los costos, ¿qué valor tendrían como máximo o tope? Mientras yo voy dibujando la gráfica, ustedes van pensando la pregunta, a ver en dónde, en qué lado ubicamos la X. Vayan leyendo y vayan pensando. Según la pregunta, ¿a qué lado está? Ya acabé. ¿Quién se lanza al estrellato? ¿A qué lado está? ¿Al lado de los izquierdo o al lado derecho? ¿Quién se lanza? A ver, chicas y chicos. Silencio sepulcral. Se fueron. Se me ausentaron de la clase sin tomar lista. No puede ser.
Hágale. ¿Quién se lanza? Láncese que aquí no van a... Acuérdense que ya en el fútbol colombiano no hay aficionados. Descáchese que no hay problema. Profe, a la derecha. Sí, claro, a la derecha. Es que acá nos están diciendo el 95.15% de los costos. ¿Qué valor tendrían como máximo o tope? O sea, que lo que estamos interesados en saber, en un momento dado, el 95% de los costos, ¿qué límite tienen? Estamos hablando del 95.15%. ¿Sí? Acá sería la derecha. Y el porcentaje que tenemos que buscar es el de Z de 0.9515. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con la ayuda de nuestro archivo de Excel. Vamos para nuestro archivo de Excel. Bien, recuerden que en nuestro archivo de Excel, como vamos a buscar el valor de X con la ayuda de Z, lo hacemos en esta segunda parte. Recuerden, tenemos un promedio de $410, una desviación de 87 y tenemos que averiguar, en este caso, el percentil, digamos 95.15. O sea que aquí le agregamos .9515. Entonces lo que nos está diciendo es que el 95.15% de los costos están por debajo de $554.40. Esa sería la respuesta. 554.4. Entonces, nuestra respuesta acá es que este X, borremos esta parte de acá para que nos permita copiar. Dijimos que la respuesta era 554 con 40 centavos dólares. Por debajo de ese valor está el 95.15% de los costos. Y por encima de ese valor estaría el complemento. Eso sería el 4.85% de los costos. Y estos serían los costos más altos. Muy bien. Veamos la pregunta C. Vámonos para otro tablero. Copiemos y veamos. Mientras yo voy graficando, veamos la pregunta. El 2.5% de los costos más altos, ¿qué valor tendrían como mínimo o tope? Entonces, mientras yo voy graficando, ustedes van pensando la pregunta. ¿En qué lado y por qué? Entonces, pregunta. Esta pregunta, ¿en qué lado ubicamos la X? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿Y por qué? ¿Quién se lanza al estrellato? Uy, nadie se quiere lanzar al estrellato. ¿Quién se lanza? Chicos, para mañana es tarde.
Entonces, ¿quién se lanza pues? Profe, a la izquierda, A la izquierda, ¿y por qué? porque nos están pidiendo el valor mínimo. No, esa no es. No es la palabra clave ahí que hay que analizar. Mira que nos están diciendo los costos más altos. ¿Qué valor tendríamos como mínimo o tope? Como nos están hablando de los costos más altos, nos están hablando sobre este límite. Por encima de ese límite estaría el 2.5% de los costos más altos. O sea, aquí la palabra clave habría que leerlo como nos están preguntando por los costos más altos. Pero este sería el valor mínimo. A partir de ese valor tenemos los costos más altos. O sea, que lo que nos están preguntando acá es esta barrera, este valor de X. Y aquí la otra pregunta es, ¿con qué porcentaje vamos a trabajar? ¿Con qué porcentaje trabajamos? Esa sí está fácil, pues. Si ya le pusieron cuidado, ¿con qué porcentaje vamos a trabajar en este caso? ¿Con qué porcentaje? Chicos, chicas. 7.5. Exactamente. Recuerden una cosa muy importante. Siempre trabajamos con el porcentaje por debajo de la X. El 97.50. Entonces ya sabemos que tenemos que buscar con punto 97.5. Vamos a nuestro ejercicio, a nuestro archivo Excel. Aprovechar que ya tenemos el valor de X. Perdón, la media, tenemos la desviación estándar. Simplemente por hacer una asociación nos están preguntando el percentil punto 97.5. Acá le agregamos 97.5 y nos está diciendo que la respuesta es 580.5. Entonces, ¿cómo entendemos ese 580.5? Lo entendemos de la siguiente manera. A partir de 580.5, o sea, $580.50. A partir de estos valores tenemos el 2.5% de los costos más altos. Entonces, si en algún momento nos da 590, ya sabemos que ese está dentro del grupo del 2.5% de los costos más altos. Cualquier costo que sea por debajo de ese, ejemplo, si me dicen, tenemos que en esta hora o el costo de producción mensual nos dio un costo de $500. Ya sabemos que esos $500 no están dentro del 2.5% de los costos más altos. El valor mínimo para calificar en ese grupo es este. $580.50. Muy bien. Con eso entonces estamos haciendo ya repaso de ese ejercicio. Y acabamos este.